tributaria. Es decir, al promulgarse este Código Tributario, también se crea la Superintendencia Tributaria, que más adelante cambia de nombre, ¿no? Vamos a ver también eso. Y aquí está, ¿no? Por Decreto Supremo 29.894, recurso de alzada. El recurso de alzada será admisible solo contra los siguientes actos definitivos, es decir, las resoluciones que emita la Administración Tributaria. ¿A qué actos? A las resoluciones determinativas. ¿Esto qué significa? Que la Administración Tributaria te dice, usted debe 10.000 bolivianos. No, te está diciendo, está determinando cuánto debes. Contra eso se puede hacer recurso de alzada. Las resoluciones sancionatorias. La Administración Tributaria te va a decir que está sancionado por 3 meses, contra eso, o 1 año, o 2 años. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición o devolución de impuestos. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de devoluciones impositivas. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. Contra estos actos administrativos se puede impugnar, se puede realizar el recurso de alzada. Este recurso deberá interponerse, dice, dentro del plazo perentorio de 20 días improrrogables. Pues aquí entendemos también 20 días corridos. Cuando es más de 10 días, habíamos dicho que se cuenta todos los días de la semana, ¿ve? Computables a partir de la notificación en el acto a ser impugnado. Es decir, si hoy me notifican, cuento desde mañana los 20 días. Entonces, al final de los 20 días, al final de la tarde, yo puedo presentar el recurso de alzada. Pero mejor si presento antes de los 20 días, ¿no? Si después de los 20 días presento al día siguiente, ya no tiene efecto el recurso de alzada. ¿Por qué? Porque ha sido presentado fuera de plazo. Recurso jerárquico. ¿Quién considera que la resolución que resuelve el recurso de alzada, es decir, que el recurso de alzada le da razón a la Administración Tributaria, entonces el sujeto pasivo dice que lesiona sus derechos, dice, ¿no? O sea, que no es correcto. Dice, podrá interponer de manera fundamentada el recurso jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional. ¿Qué resolvió el recurso de alzada? Dentro del plazo de 20 días, otros 20 días, ¿no? Improrrogables. Computables a partir de la notificación con una respectiva resolución. El recurso jerárquico será sustanciado por el Superintendente Tributario General
conforme dispone el artículo 139, inciso B de este código. Será sustanciado ese por el Superintendente Tributario General conforme dispone el artículo 139. Reglamentación. Los procedimientos de los recursos de alzada y jerárquico se sujetarán a los plazos, términos, condiciones, requisitos y forma dispuestos por decreto supremo reglamentario. El decreto supremo número 27.350 es el reglamento específico para el conocimiento y resolución de los recursos de alzada y jerárquico aplicables ante la Superintendencia Tributaria del 2 de febrero del 2004. Es el decreto reglamentario, ¿no? Proceso contencioso administrativo. Conforme a la atribución séptima del parágrafo 1 del artículo 118 de la Constitución Política del Estado, el proceso contencioso administrativo contra la resolución que resuelva el recurso jerárquico será conocido por la Corte Suprema. Entonces, si el recurso jerárquico les rechaza al contribuyente, acude a la Corte Suprema, como les decía, ¿no ven? Sujetándose al trámite contenido en el Código de Procedimiento Civil y se resolverá por las siguientes causales. Cuando la autoridad que emitió la resolución que resuelve el recurso jerárquico carezca de competencia en razón de la materia o del territorio. Cuando el trámite administrativo se hubiere omitido alguna formalidad esencial dispuesta por ley. Cuando la resolución impugnada contenga violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley. Cuando la resolución contuviera disposiciones contradictorias. Y finalmente, cuando en la apreciación de pruebas se hubiera incurrido en error de derecho o en error de hecho, debiendo en este último caso evidenciarse el error por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del superintendente tributario general. Es decir, hay que documentar, ¿no?, para proseguir con el siguiente paso, ¿no?, ante la Corte Suprema de Justicia. Y tiene que ser bien sustanciado, bueno, con el asesoramiento, ¿no?, de un abogado que conozca la materia tributaria, ¿no? Si el fallo judicial que resuelve el proceso contencioso administrativo fuera favorable al demandante, es decir, al contribuyente, la Administración Tributaria en ejecución de sentencia reembolsará dentro de los 20 días siguientes al de su notificación, previa cuantificación del importe, el monto total pagado o el costo de las garantías aportadas para suspender la ejecución de la deuda tributaria. Se tiene que devolver, ¿no?, todo el costo, la Administración Tributaria, si pierde. Cuando la deuda tributaria sea declarada parcialmente improcedente, el reembolso alcanzará la parte proporcional del pago realizado o del costo de la referida garantía. Entonces, puede ser que también, ¿no?, que falle a medias, ¿no? Entonces, en ese caso se aplica la parte proporcional, ¿no? Las cantidades reembolsadas serán actualizadas conforme al artículo 46 de este código, aplicando la tasa de interés activa promedio para unidades de fomento de la vivienda, desde la fecha en que se realizó el pago o se incluyó en el costo de la garantía hasta la fecha en que se notificó a la Administración Tributaria con el fallo judicial. Bueno, a ver, entonces, eso es lo que nos dice el artículo 147. Ahora nos vamos a los ilícitos tributarios. Ilícitos tributarios. Ilícitos tributarios. Constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente código y demás disposiciones normativas tributarias.
Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. Esta es la clasificación de los ilícitos tributarios. Contravenciones y delitos. Los delitos tributarios aduaneros son considerados como delitos públicos colectivos de múltiples víctimas y se considerará de pena principal más las agravantes como base de la sanción penal. En materia de contrabando no se admiten las medidas sustitutivas a la detención preventiva. Una manera sencilla y de fácil manejo establece que se puede considerar el ilícito tributario como cualquier infracción o transgresión de la ley tributaria que es castigada con una pena o sanción. Es transgresión o violación de la ley. En muchos casos es resultado de la intencionalidad de, por ejemplo, efectuar un pago de menos de un tributo, como el caso de una defraudación. En otros puede ser ocasionado por infracción culposa, es decir, producto de un error, de una equivocación. La diferencia es importante sobre todo para la calificación del ilícito. Esta diferenciación es la base para clasificar el ilícito. Lo que caracteriza el ilícito tributario es la existencia de la pena o sanción. Este principio es básico. La sanción normalmente se utiliza para determinados ilícitos que tienen una característica intrínseca de violar bienes de la sociedad o de ser considerados como particularmente dignos de la sanción. Las penas, por lo general, en el campo tributario son económicas, sobre todo en el caso de las contravenciones, en tanto que en el caso de los delitos son privativas de libertad. Responsabilidad por actos y hechos de representantes o terceros. Cuando el tercero responsable, un mandatario, representante, dependiente, administrador o encargado incurriera en una contravención tributaria, sus representados serán responsables de las sanciones que correspondieran, previa comprobación sin perjuicio del derecho de estos a repetir contra aquel. Se entiende por dependiente al encargado o a cualquier título del negocio o actividad comercial. Extinción de la acción y sanción. La potestad para ejercer la acción por contravenciones tributarias y ejecutar la sanción se extingue por muerte del autor, excepto cuando la sanción pecuniaria por contravención esté ejecutoriada y puede ser pagada con el patrimonio del causante, no procede la extinción. Pago total de la deuda tributaria y la sanción si corresponden. Prescripción y condonación. En estos casos se extingue, ¿no?, la acción o sanción. Clasificación de las contravenciones tributarias. Son contravenciones tributarias, entonces, la omisión de inscripción en los registros tributarios, es decir, no contar con el número de NIC. ¿Vale? No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, es como vamos a la Eloy Salmón, ¿no? Con factura o sin factura, dice, ¿no? Si decimos sin factura, no nos van a dar factura, un recibito nomás, ¿no? Para colocar qué marca estás comprando, ¿no? Entonces, eso es una contravención tributaria, una emisión de factura. Omisión de pago. Contrabando cuando se refiere al último párrafo del artículo 181. Incumplimiento de otros deberes formales, las establecidas en leyes especiales. Esta es la clasificación de las contravenciones tributarias. Clases de sanciones. Cada conducta contraventora será sancionada de manera independiente según corresponde, con multa, clausura, pérdida de concesiones, privilegios y prerrogativas tributarias, prohibición de suscribir contratos con el Estado, eso está en la ley 065, por 2 años, ¿no? Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado, suspensión temporal de actividad. Estas van a ser las sanciones, ¿no? Las sanciones.
contra las contravenciones tributarias. Responsabilidad, delitos tributarios, responsabilidad. De la comisión de un delito tributario surgen dos responsabilidades. Una penal tributaria para la investigación del hecho, su juzgamiento y la imposición de las penas o medidas de seguridad correspondientes. Y una responsabilidad civil para la reparación de los daños y perjuicios emergentes. Entonces tenemos una responsabilidad penal y civil, ¿no? Penal y civil. La responsabilidad civil comprende el pago del tributo omitido. Entonces es resarce la responsabilidad civil cuando se paga, ¿no? Su actualización e interés cuando no se hubieran pagado en la etapa de determinación o de prejudicialidad, así como los gastos administrativos y judiciales incurridos. La acción civil podrá ser ejercida en proceso penal tributario contra el autor. La acción civil podrá ser ejercida en proceso penal tributario contra el autor y los partícipes del delito, y en su caso contra el civilmente responsable. Clasificación de los delitos tributarios. Son delitos tributarios la defraudación tributaria, la defraudación aduanera, instigación pública a no pagar tributos, violación de precintos y otros controles tributarios, contrabando, otros delitos aduaneros tipificados en leyes especiales. Entonces, esta es la clasificación de los delitos tributarios, ¿no? Entonces, estamos viendo la clasificación de los delitos tributarios, ¿no ve? Un poquito vamos a ver más adelante esto. Defraudación tributaria. Penas. Los delitos tributarios, sí, serán sancionados con las siguientes penas, independientemente de las sanciones que por contravenciones corresponden. Pena principal, privación de libertad, es decir, a la cárcel, ¿no? Penas accesorias, multa. El principal es la privación de libertad, luego la multa. Comiso de las mercancías y medios o unidades de transporte. En la aduana constantemente decomisan, ¿no? Inhabilitación para ejercer directa o indirectamente actividades relacionadas con operaciones aduaneras y de comercio de importación. Inhabilitación por el ejercicio de comercio, por ejemplo, de 1 o 3 años. Pérdida de concesiones, beneficios, exenciones y prerrogativas tributarias. Estas son las penas que establece el artículo 176. Y con eso habríamos terminado un poco el análisis de este código tributario. Pero a ver, quiero ver un poquito más de este código, más que todo de esta parte. De esta partecita que está aquí, que tenemos en el código tributario. Tal vez un poquito más. Aquí tenemos, ¿no?, la clasificación de las penas, ¿vale? Entonces aquí dice, ¿qué es una defraudación tributaria, por ejemplo? ¿Qué es una defraudación tributaria? Entonces aquí, dentro de los delitos tributarios, tenemos la defraudación tributaria. Aquí nos dice, defraudación tributaria, el que dolosamente, dice, ¿no?, en perjuicio del derecho de la administración tributaria a percibir tributos por acción o omisión, disminuya o no pague la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado o obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, cuya cuantía sea mayor o igual a 10.000 UFBs. Será sancionado con la pena privativa de libertad de 3 a 6 años y una multa equivalente al 100% de la deuda tributaria, establecida en el procedimiento de determinación de prejudicialidad. Estas penas serán establecidas sin perjuicio de imponer
inhabilitación especial. En el caso de tributos de carácter municipal y liquidación anual, la cuantía deberá ser mayor a 10.000 UFBs por cada periodo impositivo. Esto se entiende como defraudación tributaria. Emisión de facturas, ¿no? El que de manera directa o indirecta comercialice, coadyuve o adquiera facturas, notas fiscales, documentos equivalentes sin haber realizado el hecho generador grabado, será sancionado con pena privativa de libertad de 2 a 6 años. Es decir, antes ahí por impuestos internos en la mayoría, había muchos que ofrecían facturas, ¿no? ¿Por cuánto necesita la factura? Y se te lo llenaba, ¿no? Eso es emisión de facturas, notas fiscales, ¿no? El que de manera directa o indirecta comercialice, coadyuve o adquiere facturas, notas fiscales o documentos sin haberse realizado, ¿no? El hecho generador grabado tiene una sanción. Ahora aquí dice, el que inserte o hiciere insertar en una factura, nota, documento equivalente verdadero, declaraciones falsas concernientes al hecho generador que el documento debe probar, será sancionado con privación de libertad de 2 a 6 años. A ver, ¿qué ocurre? Vamos a suponer que estamos haciendo arreglar una movilidad por el alto, ¿no ve? Nos cobra 10.000 bolivianos. 10.000 bolivianos. Nos entrega la factura por 10.000, ¿vale? Pero él declara, ¿no?, por 1.000 bolivianos, o 100 bolivianos tal vez, inclusive, ¿no? 1.000 bolivianos vamos a decir, declara por 1.000 bolivianos, ¿no? O sea, en su copia lo coloca, o sea, la copia no lo llena, ¿no? No lo llena con carbonio, sino, no, o sea, cuando nos están entregando, pero aparece con 1.000 bolivianos, declara. Bueno, como ahora todo está en línea, se puede detectar, ¿no ven? Entonces, pero ¿qué es lo que hace valer la admisión tributaria? Que el que ha comprado el bien o el servicio, tendría que haber pagado con cheque. ¿No? Así demuestra cuánto le ha pagado. No, aquí está. Ese taller era del señor Juan Pérez. Entonces hemos emitido un cheque a nombre de Juan Pérez por 1.000 bolivianos. Ahí estamos demostrando que sí hemos pagado, o sea, por 10.000, ¿no? Estamos demostrando que sí hemos pagado 10.000. ¿Por qué? Porque nuestra factura decía 10.000, pero Juan Pérez ha declarado solamente por 1.000 la venta del servicio. Eso es una alteración de facturas, ¿no? Alteración de facturas. ¿No? Si ocurre ese reset, será sancionado, dice, con privación de libertad de 2 a 6 años. La sanción será agravada a 1/3 en caso de reincidencia. Ahí nos habla, ¿no? Defraudación aduanera. Comete delito de defraudación aduanera el que dolosamente perjudique el derecho de admisión tributaria a percibir tributos a través de las conductas que se detallan siempre y cuando la cuantía sea mayor o igual a 50.000 UFBs. Hay, ¿no? Un tope, 50.000 UFBs. Del valor de los tributos emitidos por cada operación de despacho aduanero. Realice una descripción falsa en las declaraciones de mercancías, ¿no? Por ejemplo, las ambulancias que han llegado a Potosí, es que están con otro, ¿no? Con otro registro. O creo que hay 4 registros con ese mismo número. ¿Okay? Pues hay una descripción falsa. Realice una operación aduanera declarando cantidad, calidad, valor, peso, origen diferente de las mercancías, ¿no? Están trayendo, vamos a decir, computadoras, pero sin embargo están declarando como si fuese radiograbadoras, ¿no? Induzca un error a la admisión tributaria de los cuales resulta un pago incorrecto de los tributos. Utilice o invoque indebidamente documentos relativos e inmunidades, ¿no? El delito será sancionado con la pena privativa de 5 a 10 años y una multa equivalente al 100% de la deuda tributaria. Estas penas serán establecidas sin perjuicio de imponer inhabilitación especial, ¿no? Entonces, por ejemplo, instigación pública, no pagar tributos. El que instigue públicamente a través de acción de hecho, amenazas o maniobras a no pagar, rehusar, asistir o demorar el pago de tributos, será sancionado con pena privativa de libertad de 5 a 10 años y una multa de 10.000 UFB. Violación de precintos, esto hemos visto bastante, ¿no? Los impuestos internos salen
lo presentan, pero igual, ¿no? Violación de presuntos y otros controles tributarios. El que, para continuar su actividad o evitar control sobre la misma, violara, rompiera, destruyera precintos y demás medios de control o instrumentos de medición o de seguridad establecidos mediante norma previa por la acción tributaria respectiva, utilizados por el cumplimiento de clausuras o para la correcta liquidación, verificación, fiscalización, determinación o cobro de derechos, será sancionado con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años, una multa de 6.000 UF. ¿Ves? Ahí está, ¿no? Entonces, esos jóvenes, está todo en este código tributario. Como ustedes han hecho una transcripción, pues espero que se acuerden, ¿no? Bueno, jóvenes, empezamos terminado el tema 1 y hasta aquí tal vez tendríamos que estar viendo un examen, ¿no? Pero veremos para las siguientes semanas, ya, ese examen. Por el momento no hay todavía fecha. Si tienen alguna consulta, jóvenes. Dice, licenciado, buenos días. Buen día. Las diapositivas, ¿será que lo va a subir a la plataforma? ¿O por No, dónde? no, está grabado en la plataforma, yo creo que se queda grabado, entonces ahí pueden ingresar, ¿ya? Está bien, licenciado. Sí. Licenciado, una pregunta. Antes de que me olvide, la responsable, la que me está apoyando puede escribirme, por favor, al final vamos a hablar sobre los textos, ¿ya? Sí, dígame. Quería preguntarle si habría un texto de referencia. Bueno, creo que a un principio les dije, el texto base es el texto que yo tengo de mi autoría, ¿vale? Pueden encontrar, les decía, en Zapirín y en la Montes, y también en Albarracín, por la 20 de octubre, pero le estoy pidiendo que me escriba, voy a coordinar a ver con su compañera, con la que me está ayudando, ¿ya? Está bien, licenciado, muchas gracias. Me escribe, por favor, ya, si estoy conectado, ¿ya? Me escribes a mi WhatsApp. Ya. Bueno, en cuanto terminemos. Bueno, jóvenes, si no